Todos estamos bastante acostumbrados a la lluvia, o estamos preparados con un paraguas o un chubasquero, o simplemente nos mojamos. Rara vez nos molesta de verdad, pero ¿qué pasa cuando llueve durante días y las calles se inundan y no puedes salir a la calle? O cuando te das cuenta de que no puedes pagar el tipo de interés de esa casa que quieres comprar. ¿Cómo reaccionas cuando el valor de tus inversiones cae en picado o te despiden sin indemnización? Son auténticos problemas modernos que nos acosan a cada paso. Problemas que atormentan nuestras noches con pesadillas y llenan nuestros días de desesperación. Pero no tiene por qué ser así. Podemos aprender a mantener los pies en la tierra a pesar de todos los problemas que asolan nuestra sociedad actual. Así es como se llega a ser estoico en el mundo moderno. El estoicismo es, por supuesto, una antigua filosofía griega que pretende llevarnos de ser vulnerables a la naturaleza caótica del universo a estar tranquilos y ser indiferentes a ella. El estoicismo es una forma de fortalecerse para lograr una paz mental duradera. Pero como en toda práctica que implique un cambio de actitud o de disposición, el trabajo conlleva a menudo sacrificios. El trabajo del estoico consiste en reconocer lo que está bajo nuestro control y lo que no. Y lo único que está bajo nuestro control es nuestra reacción a lo que ocurre, no el acontecimiento en sí. Obviamente podemos influir en lo que sucede, pero nada está totalmente bajo nuestro control. Las desgracias son imprevisibles y a menudo inevitables. El filósofo estoico Zenón de Cedium utilizó la analogía de un perro atado a un carro para aclarar la postura estoica. Cuando un perro está atado a un carro, si quiere seguirlo, se tira de él y lo sigue, haciendo coincidir su acto espontáneo con la necesidad. Pero si el perro no sigue, se le obliga. Lo mismo ocurre con los hombres. Aunque no quieran, se verán obligados a seguir lo que está destinado. El carro representa todo lo que escapa a nuestro control, todos los diversos acontecimientos del universo. Una correa nos ata a este universo. Nuestras opciones son correr con ella, o resistirnos y ser arrastrados. Volverse estoico es correr con el carro. Imagina que estás en el trabajo y tu supervisor te informa de que van a retirar la cafetera express de la que dependes. Su café diario gratuito desaparece de repente. Para la mayoría de nosotros, esto sería bastante devastador. Tu reacción aquí depende de ti. No tienes ningún control sobre si la máquina está allí o no. Puedes correr con el carro aceptando que el cambio está fuera de tu control, o revolcarte en la miseria de no tener más café gratis. Puedes dejarte arrastrar. El objetivo final es mejorar tu interior, ya que depender de cosas externas para ser feliz te deja a merced de un universo turbulento, un universo que escapa a tu control. Pero los filósofos suscriben una visión semideterminista del mundo, o compatibilismo. Todo lo que ocurre tiene una causa, pero a veces no podemos controlar esa causa, solo la acción que realizamos. Por ejemplo, podemos elegir no ceder a un impulso de comer tarta, pero la existencia de ese impulso escapa a nuestro control. Eso no quiere decir que no debamos intentar mejorar nuestras circunstancias externas, sino que no podemos confiar en los resultados deseables. Si queremos que nos arreglen el coche, tenemos que coger el teléfono para pedir cita. No se va a arreglar solo. Aún así, podemos medir el esfuerzo que estamos haciendo porque eso es lo que está bajo nuestro control. Si el mecánico resulta ser un charlatán que se lleva tu coche, no deberías culparte. Eso estaba fuera de tu control. Discutir la antigua filosofía del estoicismo es una cosa, pero ¿qué hay de aplicarla de forma tangible en nuestras vidas modernas? Después de todo, en la época de su concepción, el estoicismo era para todos, desde los esclavos hasta el emperador de Roma. ¿Por qué no hoy? La mayoría de nosotros nos dejamos atrapar por las cosas materiales y esperamos que nos den alegría. Nos decimos a nosotros mismos que la próxima compra es la que por fin nos hará felices: un coche nuevo, el último smartphone, el reloj caro. Cuando no podemos conseguir esas cosas porque, bueno, no podemos permitírnoslas, nos sentimos mal, como si el universo se opusiera a que seamos felices y no pudiéramos hacer nada al respecto. Pero lo cierto es que las cosas materiales solo proporcionan una felicidad temporal. El coche se estropea, el teléfono se estropea, y aunque nuestras posesiones sigan funcionando perfectamente, la adaptación hedónica interviene y empezamos a querer algo más nuevo y brillante.
Es un ciclo sin fin. Para escapar de la trampa del consumismo, tenemos que adoptar una actitud diferente hacia nuestras compras y el subidón de dopamina que nos producen. Para ello, puedes practicar lo que los estoicos llaman malestar voluntario. Es cuando te sometes a la incomodidad de algo que normalmente te gusta. La forma más habitual de hacerlo es ducharse con agua fría en lugar de caliente. Pero también puedes aferrarte a tu nuevo teléfono hasta que ya no te sirva. Sufre las grietas y los retrasos y deja pasar cada lanzamiento de un nuevo teléfono. Si eso es demasiado, empieza poco a poco. La próxima vez que vayas al baño, deja el teléfono en la mesilla de noche, en el escritorio o donde sea. Siéntate con tus pensamientos en el retrete en lugar de intentar entretenerte o torturarte haciendo doom scrolling. ¿Vas en coche a algún sitio en un día caluroso? Sube las ventanillas y conduce con el aire acondicionado apagado. O mejor aún, camina. Marco Aurelio, emperador de Roma, practicaba la filosofía estoica. Gobernó el imperio desde el año 161 después de Cristo hasta su muerte en el 180 después de Cristo, y fue considerado un gran rey filósofo, aunque esto puede ser una exageración histórica. Como líder, escribió sus meditaciones de influencia estoica, probablemente como forma de tranquilizarse mientras asumía importantes responsabilidades. Eran para su propio uso y no estaban destinadas a ser publicadas ampliamente, pero afortunadamente hoy tenemos acceso a ellas. La colección se titula Meditaciones, también llamada La Ciudadela Interior. En ella se puede ver cómo Marco Aurelio aplicó su estoicismo aprendido a su vida diaria como emperador. He aquí algunas de esas citas que podrían ayudarte a adoptar una mentalidad estoica. En primer lugar, debemos emplear la mente en todos los aspectos de la vida. Cuando ocurren cosas que al principio parecen dignas de gran estima, debemos desnudarlas y ver su mezquindad, y desechar esas pomposas descripciones de ellas por las que parecen tan gloriosas. Marco Aurelio reflexionaba rutinariamente sobre la naturaleza de su comida, como desprovista de los placeres y sensaciones que él derivaba instintivamente de ella. Un pescado es solo carne necesaria para su sustento. Ignora los sabores agradables y la satisfacción de saciarse. Cuando lleves tu comida favorita al trabajo, divídela en sus componentes más básicos. La ensalada son solo hojas y el fruto de una planta. Los picatostes no son más que trigo triturado en harina y combinado con levadura para hacer pan. A continuación, el pan se corta en trozos y se seca en el horno. De este modo, cuando te encuentres con un almuerzo que no te guste o el camarero se equivoque de pedido, no te agobiará tanto la idea de comértelo o sentir la ausencia de algo más delicioso. El almuerzo no es más que materia prima para darte energía. Marco Aurelio escribió mucho sobre cómo interpretamos e interactuamos con los demás. Adoptó la metafísica del estoicismo como forma de pensar sobre nuestras interacciones y emociones. Para los filósofos estoicos, el universo está hecho a partir de un diseño inteligente. Los seres humanos también formamos parte de esa misma inteligencia. No tiene sentido odiar la misma inteligencia en otro, porque es la misma inteligencia en ti. Es similar al concepto hindú de Brahman, la deidad que lo impregna todo. No puedo enfadarme con mis parientes ni odiarlos. Fuimos formados naturalmente para la ayuda mutua, como los dos pies, las manos, los párpados y las filas superior e inferior de los dientes. Oponerse el uno al otro es contrario a la naturaleza. Toda ira y aversión es oposición. Podemos pensar que competimos con los demás. Competimos por sacar mejores notas en la escuela y menospreciamos a los demás para conseguir un puesto de liderazgo en una empresa, pero esa es una forma segura de vivir una vida de envidia y malicia. Si ves a todo el mundo como parte de la misma inteligencia, intentar poner a los demás por debajo de ti sería una tontería. Tú eres igual y tratar a los demás como inferiores es contrario a la naturaleza. Rara vez se encuentra alguien infeliz por no observar las mociones e intenciones en las almas de los demás. Pero quien no observa bien las mociones de su propia alma o sus afectos, necesariamente debe ser infeliz. Esto nos recuerda que debemos centrarnos en lo que está bajo nuestro control, nuestra actitud. Tratar de analizar a los demás suele llevarnos a la miseria. Pasamos demasiado tiempo considerando por qué la gente se comporta como lo hace. En un estado de resentimiento, cuestionamos sus motivos y su éxito. La mayoría de nosotros conocemos a alguien que no puede dejar de quejarse o cotillear sobre los demás en su trabajo.
Están obsesionados con lo que tienen sus compañeros y nunca parecen especialmente felices. Probablemente su tiempo estaría mejor empleado en ocuparse de su propia mente, ya que la mente de los demás está fuera de su control. Estemos, como he dicho, en guardia, sin sospechas ni enemistades. Aurelius se advierte a sí mismo de que debe estar preparado para cualquier ataque o traición y, al mismo tiempo, no debe presumir que los demás tienen malas intenciones. De nuevo, no debemos fijarnos demasiado en las intenciones de los demás, pero tampoco debemos suponer ciegamente que nadie tendrá malas intenciones. Como sabe cualquier estudiante experimentado, cuando se trabaja con compañeros en un proyecto de grupo, hay que estar preparado para que alguien no ponga de su parte, pero al mismo tiempo, nunca debes suponer y juzgar que alguien no lo hará. Puedes causar disfunciones innecesarias en el grupo si permites que los demás ocupen demasiado de tu mente. Pero en serio, si trabajas con otras 3 personas, estadísticamente una o más de ellas no harán la parte que les corresponde. Prepárate para ello, pero sin recelos ni hostilidad. Cuando te enfades por los errores y las acciones equivocadas de los hombres, pues todos son llevados hacia lo que les parece su bien propio, pero, di tú, no es su bien propio, pues instrúyelos entonces y enséñales mejor, y no te enojes con ellos. Básicamente, podemos estar en desacuerdo con otros, sabiendo con casi certeza que tenemos razón, pero enfadarse con ellos invita a más dolor y es un modo ineficaz de persuasión. Ellos tienen en mente lo que creen que es el camino correcto, así que no debemos pensar mal de ellos. Debemos intentar educarles en lugar de mostrar nuestra frustración. Esta cita de Aurelio se refiere a la actual guerra cultural. Ambas partes tienen una idea de lo que es correcto y se permiten enfadarse e insultar a la otra parte. Esto no quiere decir que ambas partes tengan razón, sino que, especialmente en las redes sociales, los intentos genuinos de persuasión han pasado a un segundo plano. Hay muchos intentos de educar en la guerra cultural, pero a menudo están impregnados de condescendencia y probablemente tienen un propósito distinto de la auténtica persuasión. Más que extender una rama de olivo, parece que se trata de conseguir likes, shares y validaciones de los creyentes existentes. Si tratáramos a los demás como partes de un diseño inteligente, no sentiríamos la necesidad de burlarnos de ellos. Intentaríamos ayudarles a ver el camino correcto. Con estas herramientas mentales, el estoicismo puede guiarte a través del dolor de la vida para que la afrontes con un temperamento que la gente describiría como estoico. Independientemente de lo que te depare el universo, tu objetivo es permanecer emocionalmente indiferente. Has reforzado tu ciudadela interior y estás preparado tanto para la buena como para la mala fortuna. Ahora bien, el estoicismo no es una filosofía que nos libere de los problemas en los que podemos influir, sino que reconoce que hay muchas cosas que escapan a nuestro control individual. Solo podemos juzgarnos a nosotros mismos en función de nuestro esfuerzo. Si consideramos los mayores problemas del mundo, las soluciones están muy lejos del alcance del ciudadano medio. Solo podemos poner de nuestra parte, hacer lo que podamos y juzgar nuestros esfuerzos. Solo podemos cambiar lo que está bajo nuestro control. Si se pregunta por qué preocuparse por todo esto cuando el propio universo no tiene sentido, haga clic en el vídeo que aparece ahora mismo en su pantalla para comprender la filosofía del absurdismo. La vida no tiene sentido. En la ciudad de Chipre, en el año 300 a.C., vivía un comerciante muy rico llamado Zenón. Mientras realizaba un viaje de Fenicia al Pireo, su barco se hundió junto con toda su carga. A causa de ese único acontecimiento, que estaba totalmente fuera del control de Zenón o de cualquier otra persona, este hombre tan rico se convirtió de repente en pobre en un instante. Imagina que tú fueras Zenón. ¿Cómo reaccionarías si el trabajo de toda tu vida se fuera por el desagüe por la fuerza de la naturaleza? ¿Cuál sería la reacción adecuada? ¿Estarías enfadado? ¿Sentirías que la vida te ha engañado? Para la mayoría de nosotros, todas estas serían reacciones normales, pero no para Zenón, el padre del estoicismo. Un pequeño cambio dura una eternidad, y un pequeño cambio de mentalidad puede producir cambios mayores y más impactantes más adelante. El núcleo del estoicismo es la definición misma de aceptación e indiferencia. Tras leer las obras de Sócrates y otros grandes filósofos, Zenón creó y enseñó el estoicismo. Según Zenón,
Aunque no tenemos mucho control sobre lo que nos ocurre, sí lo tenemos sobre cómo nos afecta, y debemos utilizar este control con gran efecto. En lugar de llorar por la leche derramada, o en este caso por los bienes ahogados, Zenón se centró en mantener la compostura ante la situación, permaneciendo tranquilo y neutral, a pesar de su predicamento. Hoy en día, la gente ve inadvertidamente a los estoicos como personas a las que no se puede doblegar, personas que no suelen llegar a los extremos emocionales, pasando por cosas como arrebatos de ira o ataques de ansiedad. Pero la idea original del estoicismo era mucho más que eso. Más que una forma de describir a las personas sin emociones, el estoicismo era una forma de ver, describir y entender el mundo. Era una forma de vida que ha perdurado durante siglos. La filosofía estoica puede aplicarse a situaciones actuales de la misma manera que se aplicó hace miles de años, y sus beneficios son igual de impactantes. El estoicismo nos permite procesar estas emociones negativas de las experiencias negativas y convertirlas en los pensamientos que nos dan una perspectiva única del mundo. La perspectiva lo es todo, y cada persona en el mundo tiene diferentes experiencias y, por tanto, diferentes perspectivas de las cosas. Como los estoicos se reunían, discutían y enseñaban filosofía en un lugar público, su filosofía general era ampliamente conocida. Creían que los principios estoicos podían beneficiar enormemente a cualquiera y a todos, por lo que no tenía sentido para ellos ocultar ese conocimiento tras las 4 paredes de una escuela o de los patios de palacio. Como resultado, todos, desde el esclavo hasta el emperador, podían aprender y convertirse en estoicos. Y así lo hicieron. Algunos de los estoicos más notables del mundo incluyen a Epicteto, que se traduce como adquirido, ya que una vez fue poseído como esclavo, Séneca, que fue un estadista de renombre, y Marco Aurelio, un emperador romano y uno de los hombres más poderosos que han existido. Los primeros estoicos practicaban lo que predicaban, evitando toda forma de segregación y liderando la lucha contra la desigualdad. Incluso inventaron la palabra cosmopolita, que literalmente significa ciudadano del mundo. Cuando ahora oímos esa palabra, pensamos en ciudades como Nueva York, Toronto, Dubái y Londres por lo diversas que son. Este era el tipo de unidad y unión que predicaban los estoicos. Incluso en una época en la que no era popular, las mujeres podían aprender libremente sobre estoicismo y convertirse ellas mismas en estoicas. ¿Por qué tantas personas adoptan el estoicismo como forma de vida? En un mundo lleno de acontecimientos inesperados, nuestras emociones tienden a interponerse en nuestro camino. En realidad, no nos ponemos tristes porque nos ocurran cosas malas, sino porque nos ocurren cosas malas inesperadas. La lluvia es algo bueno. Ayuda a regar nuestras plantas, proporciona agua para el ganado y mantiene la temperatura fresca y húmeda. Pero la verdad es que cuando esa nube oscura te pilla fuera sin paraguas, nunca es una buena experiencia. Entonces, ¿por qué no nos ponemos a llorar cuando empieza a llover? Porque, aunque la situación sea mala, hemos aprendido a esperar que llueva. Es algo inevitable. No podemos controlar el tiempo. Aunque sea un asco, la lluvia pasa y vuelve la luz. El estoicismo nos enseña que del mismo modo debemos esperar que todo lo malo que pueda ocurrir, ocurrirá. Imagina el peor resultado y confórmate con saber que puede ocurrir. Uno de los ejercicios estoicos se conoce como malestar voluntario, un ejercicio destinado a aumentar los sentimientos de gratitud. Duerme en el suelo de tu cocina, date duchas frías cuando normalmente las tomas calientes. No comas nada más que patatas durante unos días, cosas así. Este ejercicio te ayuda a comprender que, por muy duro que sea, sobrevivirás y, potencialmente, prosperarás si tu mentalidad es la adecuada. Al ser capaces de soportar estas situaciones incómodas, preparamos indirectamente nuestra mentalidad para futuras desgracias. Con el estado actual del mundo, en el que la publicidad se nos cuela constantemente por la garganta, se nos hace creer que si no tenemos lo siguiente mejor, trabajamos de una determinada manera o ganamos una determinada cantidad de dinero, nunca seremos felices. Este mensaje es más importante ahora que nunca. Llegamos al mundo sin saber mucho de nada. Crecemos aprendiendo cosas en casa, en la escuela y observando el mundo por nosotros mismos. La cuestión es que, muchas veces,
Estas tres fuentes de conocimiento nos enseñan de maneras diferentes. La cuestión es, ¿necesitamos interiorizar todos estos conocimientos? Si lo hacemos, podríamos, sin saberlo, estar fijando expectativas poco realistas para nuestras vidas, dejándonos al final decepcionados e insatisfechos. Esa no es forma de vivir. Deberíamos centrarnos en mejorarnos a nosotros mismos, por nosotros mismos. Debemos hacer las cosas por nosotros mismos, y solo por esa razón. Atribuir cualquier esperanza externa o apego secundario a las acciones que emprendemos casi siempre conduce a la decepción. La mayoría de las veces, acabamos intentando llenar ese vacío con cosas externas, gastándonos todo el dinero en un coche lujoso, una casa o incluso formando una familia. A veces hacemos todas estas cosas por su valor externo y no por su valor interno. Pero el estoicismo enseña que, si enfocas la vida de este modo, pones tu felicidad en manos de fuerzas externas, fuerzas que siempre pueden fallar. Los coches casi siempre se estropean, las catástrofes naturales arrasan ciudades enteras y las tasas de divorcio aumentan cada año. Pero incluso las cosas gratuitas de la vida tienen un coste. El coste del espacio, tanto físico como mental. Como escribió Séneca, aprender a vivir con menos creará espacio en tu vida para las cosas que realmente te importan. En lugar de eso, debemos basar nuestra felicidad en nuestro valor intrínseco como seres humanos, y en nada que tengamos o podamos adquirir físicamente. Debemos elegir hacer todo lo posible por mantener la cabeza fría, independientemente de lo que la vida nos depare. Porque, independientemente de lo que queramos, al fin y al cabo no tenemos ningún control sobre la mayoría de las cosas que nos ocurren. Pero sí tenemos todo el control sobre cómo reaccionamos ante esas cosas. Esa es la dicotomía del control, el principio más importante de la filosofía estoica. Los estoicos enseñan que debemos aprender a separar lo que controlamos de lo que no podemos controlar. Debemos determinar nuestro valor no a partir de las cosas que no podemos controlar, sino de las que sí podemos. Esforzarse por alcanzar metas es un buen rasgo, pero derrumbarse cuando esas cosas no salen como uno quiere es, desde el punto de vista de un estoico, inútil. Hacer vídeos en YouTube es mucho más fácil que ser emperador romano, pero a veces puede resultar difícil. Primero debes formar tu idea, lo que lleva una eternidad. Luego investigar esa idea, desecharla porque es una mierda. Volver a empezar, escribir el guión del vídeo, crearlo, editarlo, hacer el título, la miniatura y todo lo demás antes de darle a subir. Todo depende de ti hasta el momento en que pulsas el botón de subir. Sin embargo, una vez que pulsas el botón de subir, el poder pasa al algoritmo de YouTube. Aún así, mucha gente juzga el éxito de su canal de YouTube o de su cuenta de Instagram basándose en el número de visitas, suscriptores o seguidores que tienen, métricas que en su mayor parte están fuera de tu control. Los estoicos enseñan que, por el contrario, debes juzgar el éxito de tu trabajo basándote en la cantidad de esfuerzo que dedicas y no en el resultado de tus esperanzas externas. Confía en el proceso. Piensa en una persona que se ha esforzado mucho en su trabajo durante los últimos 6 meses. Ahora cree que merece un ascenso, así que se acerca a su jefe con su informe de rendimiento. El jefe le da las gracias, no le concede el ascenso, y él se va a casa pensando que debe de ser un desastre en su trabajo. No tiene en cuenta que el jefe podría haberse levantado enfadado, que otra persona podría estar mejor cualificada en ese momento, o que la empresa estaba perdiendo dinero y no podía permitírselo. No sabe la razón, pero sigue disgustado. Si simplemente hubiera valorado la calidad del informe de rendimiento que entregó y hubiera seguido haciendo lo que estaba haciendo para ganarse el ascenso que quería, podría haber sido mucho más feliz en general. Con la perspectiva adecuada, su objetivo no habría disminuido, sino que simplemente se habría pospuesto. Este cambio de mentalidad es crucial. Un verdadero estoico no ve sus éxitos en función de la ganancia financiera de sus empresas, sino que se siente reconfortado por el hecho de que puede vivir una vida cómoda sin todas las cosas que el dinero puede comprar. Estas son las 4 virtudes principales del estoicismo: sabiduría, valor, templanza y justicia. La sabiduría es ser capaz de separar entre lo interno y lo externo, y la capacidad de elegir nuestra reacción ante las cosas que nos suceden. Como decía Viktor Frankl, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio.
Y ese espacio es nuestro poder de elegir nuestra respuesta. Valentía. 2 palabras: persistir y resistir. Estímulo o moderación es lo que acabo de hacer ahí. Hacer más con menos, decir más con menos palabras. Mientras Jeff Bezos y Elon Musk se pelean en lo alto de la lista Forbes, los estoicos creen que el límite de la riqueza debería ser simplemente tener lo esencial y luego tener lo suficiente. La justicia es la más importante de todas las virtudes. Enseña que nadie debe hacer daño a otro, porque todos hemos nacido los unos para los otros, para hacer el bien a los demás y no a nosotros mismos. Nelson Mandela fue uno de los líderes africanos más famosos del mundo. Mientras luchaba contra el apartheid, fue condenado a cadena perpetua, donde permaneció 27 años antes de ser finalmente liberado. Cuando salió de la cárcel, fue elegido presidente de Sudáfrica, por lo que mucha gente pensó que iba a castigar brutalmente a todas las personas que tuvieran algo que ver con el apartheid o con su encarcelamiento. Pero, por supuesto, no lo hizo. Durante su estancia en prisión, Mandela leyó las obras de Marco Aurelio y aprendió muchos de los valores fundamentales del estoicismo que practicó durante toda su vida. En lugar de pedir la cabeza de los malhechores, Nelson Mandela instó a su pueblo a buscar lo contrario, a relajarse y reconstruir. Insistió en que el pasado ya estaba fuera de su control y que lo único que podían hacer era encontrar la manera de seguir adelante y construir una nación mejor. Este es el camino del estoico. En la medicina actual, el estoicismo es la base de procedimientos como la terapia racional emotiva conductual y la logoterapia. La terapia racional emotiva conductual ayuda a los pacientes a identificar patrones de pensamiento negativos que pueden estar causando problemas emocionales y de conducta. Te permite cuestionar con la lógica el razonamiento que hay detrás de todos esos pensamientos negativos, y cuando te das cuenta de que muchos de ellos son infundados, puedes sustituirlos por creencias más productivas y saludables. La logoterapia, por su parte, se basa en el principio estoico de que a los seres humanos nos mueve un propósito. Incluso en las situaciones más oscuras, podemos llenar nuestras vidas de significado y felicidad simplemente averiguando cuál es ese propósito. Sin embargo, como muchos sabemos, es más fácil decirlo que hacerlo. Es un proceso, como todo lo demás. Tenemos que recablear nuestra forma de pensar, fuera lo viejo, dentro lo nuevo. Para solucionar nuestros problemas con la felicidad, debemos practicar la autoestima. Al reorientar nuestra definición de valor hacia las cosas que podemos controlar, podemos dejar de obsesionarnos con las cosas que no podemos controlar y, en general, podemos llevar una vida mucho más feliz y satisfactoria. La meditación nos ayuda a atravesar tormentas pasadas y presentes hacia aguas más tranquilas y pacíficas, y si nuestro barco se hunde y todos nos ahogamos, podemos estar tranquilos sabiendo que hemos vivido una buena vida, aunque no tan larga como esperábamos. Porque recuerda, todo tiene un significado. Cuando hice mi primer vídeo en este canal, después de meses de ir y venir sobre si realmente quería o no crear un canal de YouTube, ¿qué pensaría la gente? Y si la gente odia los vídeos y me dice que no sé de lo que hablo, ¿quién soy yo para hablar de estos temas? Estos eran los pensamientos que inundaban mi cabeza. Si alguna vez te has encontrado en una situación en la que tienes que empezar algo o hacer una presentación delante de un grupo de personas, seguro que has tenido una emoción parecida. Es el miedo a ser juzgado, el miedo que nos mantiene encadenados y nos impide alcanzar nuestro verdadero potencial. Para entender por qué nos preocupa tanto lo que los demás piensen de nosotros, tenemos que remontarnos al principio de la historia de la humanidad. El hombre, como muchos otros animales, evolucionó para ser social. Nuestra supervivencia dependía de comunidades, tribus y clanes muy unidos. Cazábamos juntos, construíamos refugios y nos protegíamos unos a otros de los depredadores si se atrevían a atacarnos. Estar juntos nos hacía prosperar. Por eso, en aquella época, ser expulsado del clan casi siempre significaba la muerte. Sin las tecnologías que tenemos hoy en día, construir un refugio, cazar y protegerse de la vida salvaje, era casi imposible para una persona sola. Lamentablemente, incluso ahora que nuestra sociedad ha evolucionado hasta un punto en el que ya no tenemos que preocuparnos por los depredadores y disponemos de las herramientas y los recursos necesarios para procurarnos comida, ropa y cobijo,
La necesidad de formar parte de un grupo sigue estando mal adaptada a nuestra realidad actual. Entonces teníamos miedo de que nos dejaran tirados. Hoy tenemos miedo a que nos cancelen en Twitter por algo que dijimos, o a que nos insulten por repetir ropa en Instagram, o a recibir comentarios de odio en tu vídeo de YouTube, de gente que te dice que tu voz se está volviendo redundante y aburrida. Esta sensación de ostracismo ha empeorado lamentablemente gracias a las redes sociales. Al crear me gusta y no me gusta, sacamos a la luz esta necesidad de sentirse validado y visto. En un instante puedes ver cuánta gente te apoya, y ese número puede ser adictivo. Llega un punto en el que dejamos de decir lo que realmente queremos decir, y en su lugar empezamos a decir las cosas que sabemos que nos darán más likes. Antes de que te des cuenta, estás publicando ciertos pensamientos, fotos y escribiendo frases específicas para conseguir esa atención y validación de los demás. Sin embargo, como no era un contenido apto para anunciantes, según YouTube, el vídeo no funcionó muy bien. Y eso está bien. Este es el tipo de ostracismo y condicionamiento social que hace que la gente se alinee y deje de decir cualquier cosa que pueda ofender a la gente con dinero. Es como si te dijeran que hay libertad de expresión, pero solo cuando tienes el micrófono apagado. Al crecer siempre me sentí diferente. Por supuesto tenía amigos y quería formar parte del grupo social, pero tenía preguntas sobre el universo que a la gente no le gustaba discutir. ¿Quién quiere hablar de la muerte y el más allá en el patio del colegio? Por eso me sentía diferente a los demás, como una pieza de un puzzle, pero de otro juego. Y por eso crecí preocupado de que todo el mundo me mirara como raro y diferente. Así que hice todo lo posible por ocultar mi pavor existencial para encajar como los demás. Si estás viendo este vídeo ahora mismo, es muy probable que tú también fueras un niño como yo, tan preocupado por no gustar a los demás que ocultaste tu verdadero yo para que no te consideraran diferente. Si todavía estás en esa situación, escucha. Deja de preocuparte tanto por lo que piensen los demás y empieza a vivir tu vida con autenticidad. Sí, preocuparse por lo que piensan los demás es saludable. Sin embargo, se vuelve hiriente cuando intentamos cambiarnos a nosotros mismos solo para gustar a los demás. Disfrutarás mucho más de tu tiempo en esta roca flotante si eliges vivir tu yo auténtico, y si alguien te rechaza por ello, sabrás que nunca estuvo hecho para ti en primer lugar. Ahora bien, si eso suena como un sueño elevado y no realmente basado en la realidad, lo entiendo. Porque la triste realidad de todo esto es que necesitamos que los demás nos juzguen con justicia. En el fondo, eso es lo que hace que nuestra sociedad funcione. Estamos de acuerdo en que algo es ley, y quien lo infringe es juzgado. Acordamos ciertos principios morales, y quien los infringe es condenado al ostracismo social. Se nos juzga en nuestros lugares de trabajo, en la escuela, en nuestra sociedad en general. Aunque suene triste, los chismes y el ostracismo ayudan al bien mayor del grupo. En 2014, Rob Wheeler, profesor de Stanford, dirigió un estudio que exploraba la relación de los chismes y el ostracismo con la armonía y la funcionalidad de grupos experimentales. En este estudio, Rob descubrió que los grupos que permitían a sus miembros cotillear y expulsar a los miembros de bajo rendimiento eran capaces de mantener la cooperación y evitar el egoísmo mucho mejor que los grupos a los que no se les permitía hacerlo. Cuando pensamos en el ostracismo, casi siempre lo vemos con malos ojos. Sin embargo, el estudio demostró que tiene un papel mucho más importante a la hora de evitar que los débiles y vulnerables sean acosados y pisoteados. ¿Alguna vez has estado en un grupo para un proyecto escolar y te has dado cuenta enseguida de que hay una persona que no quiere hacer nada porque sabe que el grupo se hará cargo de sus tareas? ¿Cómo te sientes? Ahora imagina que puedes expulsar a esas personas del grupo y luego chismorrear con otros grupos sobre lo malos jugadores de equipo que son. Puede parecer duro al principio, pero debido a nuestro miedo innato a ser condenados al ostracismo, en la mayoría de los casos estas personas verían la realidad de lo que están haciendo y actuarían mejor cuando se les volviera a invitar al grupo. También evita que estas personas egoístas exploten a las más vulnerables del grupo y les permite alcanzar todo su potencial sin miedo a que se aprovechen de ellas. Los investigadores concluyeron que la exclusión obligaba a los participantes a ajustarse al comportamiento más cooperativo
del resto del grupo. Así que sí, necesitamos ser buenos jugadores de equipo para el buen funcionamiento de la sociedad. Sin embargo, formar parte de un grupo nunca debe ir en detrimento de nuestra propia individualidad. Nunca debemos tener tanto miedo al ostracismo que no digamos las cosas que nos importan por temor a ser juzgados. Tenemos que darnos cuenta de que llegaremos a un punto en nuestras vidas en el que empezaremos a evaluar todo lo que nos han enseñado de niños. Cuando empieces a dejar atrás viejas creencias y te adentres en otras nuevas, no te dejes frenar por el miedo a lo que piensen todas las personas con las que creciste. Preocuparse por lo que piensen los demás es necesario para el buen funcionamiento de la sociedad. Pero cuando preocuparse por lo que piensan los demás afecta a nuestra capacidad de tomar decisiones por nosotros mismos, es cuando tienes que hacer una pausa y reconsiderarlo. Eres una persona con sus propios pensamientos, ideas, sueños y objetivos. No dejes que el miedo a caer mal te impida expresarlo. ¿Quieres dejar los estudios para ser humorista? ¿Qué pensaría la gente? ¿Quieres abrir un canal en YouTube? ¿Qué pensaría la gente? ¿Quieres estar con alguien de otra cultura o religión? ¿Qué pensaría la gente? Esta pregunta frena a tanta gente a la hora de hacer lo que les gusta. Es como una cadena que nos ata el cuello y no nos deja espacio para respirar. Somos como elefantes de circo, retenidos por una cuerda que quizá solo exista en nuestra imaginación. La libertad definitiva es tener el valor de no gustar, la audacia de mantenerte firme en lo que crees, incluso cuando la multitud dice otra cosa, el valor de estar de pie cuando todos los demás están sentados y de correr cuando todos los demás están de pie. La valentía de ser tu yo auténtico, independientemente de lo que todos a tu alrededor te digan que seas en su lugar. Desarrollar el valor de caer mal no es fácil. Recuerda que está en nuestra naturaleza preocuparnos por lo que piensen los demás. Desviarse de eso, aunque sea mínimamente, significaría ir en contra de nuestra propia biología, y eso nunca es muy fácil. Pero la buena noticia es que podemos hacerlo. Lo primero y más importante es darse cuenta de que todo el mundo, igual que tú, está preocupado por sus propias inseguridades. Cuando salimos al mundo, a menudo estamos tan consumidos por nuestras propias inseguridades que sentimos que todos los demás piensan en nosotros y nos condenan. Pero la realidad es que la mayoría de las veces, al igual que tú, la gente está tan preocupada por sí misma que no piensa en los demás, y cuando hablan en contra nuestra, a menudo están proyectando sus inseguridades en nosotros, intentando hundirnos para sentirse mejor consigo mismos. No se lo permitas. La diferencia entre el ostracismo de los primeros humanos y el de hoy en día es que en los primeros humanos solo podían expulsarte los parientes más cercanos y los miembros de tu clan. Sin embargo, hoy en día, gracias a las redes sociales, cualquiera puede tener una opinión sobre nosotros, compartirla y vernos obligados a tenerla en cuenta. El problema es que aceptamos críticas de gente de la que no aceptaríamos consejos. Piensa en ello. Si no dejarías entrar a ese desconocido en tu casa por miedo a invadir tu intimidad, ¿por qué le dejarías entrar en tu cabeza, el lugar más privado de todos? A veces, las personas que te juzgan y no te dejan vivir tu verdadero potencial no son extraños, sino amigos de la infancia y familiares. Cuando es así, hay que recordar que las consecuencias de vivir fuera del grupo no son tan siniestras como antes. Tienes las herramientas y los recursos para prosperar lejos de tu grupo principal y, de hecho, puedes encontrar otro grupo al que unirte. Uno que te acepte por lo que eres y no intente forzarte a ser algo que no eres. Sé que he dicho algunas cosas negativas sobre las redes sociales en este vídeo y en muchos otros, pero también hay algunas positivas. En este escenario en el que ya no te sientes parte del grupo en el que naciste o creciste, Internet te ofrece una comunidad de personas de todo el mundo dispuestas a aceptarte. Solo tienes que dedicar tiempo a encontrarlas. Lao Tzu escribió en el Tao Te Ching: preocúpate por la aprobación de la gente y serás su prisionero. El valor de no gustar es la llave que abre las puertas de la prisión y te libera para ser la persona que siempre has querido ser. En el año 165 de la era cristiana, una negra ola de muerte surgió del este y se extendió por todo el mundo más rápido de lo que nadie hubiera podido imaginar. La llamaron la peste antonina, en honor al emperador romano de la época, César Marco Aurelio Antonino Augusto.
Esta plaga, que se prolongó durante todo su mandato, se cobró más de 18 millones de vidas y estuvo a punto de destruir el Imperio Romano, que ejércitos enteros apenas podían asolar. Pero no fue así. Bajo el gobierno de Marco Aurelio, el imperio prosperó a pesar de las crisis económicas, las numerosas invasiones y la penosa pandemia. Es precisamente en tiempos de angustia cuando se pone a prueba a los verdaderos líderes, y el César estuvo a la altura de las circunstancias en cada ocasión. Aurelio fue ante todo un filósofo. Considerado el último de los 5 buenos emperadores de la antigua Roma, término acuñado por Nicolás Maquiavelo en el siglo XV, fue su filosofía estoica lo que le diferenció de sus predecesores. Durante la peste, dejó a un lado su ego y rompió moldes rodeándose de funcionarios con talento y experiencia en lugar de aristócratas y nobles. Escuchó consejos y facultó a quienes le rodeaban para tomar decisiones. Contrató a los mejores médicos para dirigir la batalla contra la enfermedad que diezmaba a las poblaciones romanas y para que le dieran la oportunidad de centrarse en la creciente crisis económica. Canceló deudas, vendió efectos y posesiones imperiales y confiscó capital de la clase alta de Roma para mantener la economía a flote. En un momento en que el miedo se infiltraba en el imperio, Marco practicó el autocontrol e inspiró a su pueblo para que mantuviera la calma. Como si las cosas no pudieran ir peor, a finales de su reinado, Marco recibió la noticia de que un viejo amigo y antiguo general, Ovidio Casio, había organizado una rebelión y se había autoproclamado César en un intento de derrocarle. La respuesta de Marco fue inusual dadas las circunstancias, pero tan disciplinada y estoica como se le conocía. En lugar de enfadarse y lanzarse de inmediato a destruir al hombre que amenazaba al imperio, a su familia y a su legado, Marco esperó a dar al desertor la oportunidad de entrar en razón. Cuando no lo hizo, Marco exigió que capturaran a Casio, pero no que lo mataran. En su verdadero estilo estoico, dijo al respecto: perdonar a un hombre que nos ha hecho daño, seguir siendo amigo de quien ha transgredido la amistad, seguir siendo fiel a quien ha quebrantado la fe. El último de los 5 buenos emperadores fue un estudioso de la filosofía estoica. Estaba muy influido por los escritos de Séneca y Epicteto, como se desprende de sus reflexiones personales durante la campaña y la administración. No se enfadaba, no permitía que sus emociones guiaran sus juicios y no despreciaba a su enemigo. Actuaba con firmeza y justicia, una postura que calmaba a un imperio ya de por sí nervioso en tiempos de tensiones extremas. El estoicismo proporcionó a Marco Aurelio una pauta que utilizar cuando se enfrentaba al estrés de la vida, y como líder del imperio más poderoso de la historia, ya se sabe que sus estresores eran muchos. Esta pauta se recopiló en las Meditaciones, los diarios personales de Marco Aurelio, los pensamientos privados del hombre más poderoso del mundo que dan consejos sobre cómo ser sabios en nuestras decisiones, justos en nuestros juicios, valientes en nuestras acciones, templados en todas nuestras acciones, para practicar el autocontrol, la disciplina y la modestia. En resumen, Meditaciones es una obra intemporal de filosofía estoica que es tan relevante hoy como lo fue en los antiguos días de Roma. Es una guía de los principios clave del estoicismo del propio rey filósofo. Uno de los principios más destacados del estoicismo que Marco Aurelio reitera continuamente en esta obra literaria gira en torno a la dicotomía del control. A pesar de todo su poder, el César de Roma se recordaba constantemente a sí mismo que no podía controlar todo lo que ocurría a su alrededor, pero que siempre podía controlar cómo respondía a esas cosas. A partir de este concepto, hay 5 lecciones clave y profundas que podemos aprender de las Meditaciones de Marco, que son un testimonio de la practicidad del estoicismo como filosofía. Y al entender estas lecciones, podemos llevar vidas más sanas y satisfactorias, incluso milenios después de que Aurelio reinara. Las cosas en las que piensas determinan la calidad de tu mente. Todo depende de cómo lo percibas. Tú tienes el control. Puedes prescindir de la percepción errónea a voluntad, como redondear el punto. Serenidad, calma total, anclaje seguro. Antes de la época de Marco Aurelio, Epicteto y Séneca escribieron mucho sobre el poder de la percepción. No es de extrañar entonces que Aurelio se hiciera eco de estos pensamientos, ya que es uno de los principios más esenciales del estoicismo.
Nuestras percepciones influyen en todo lo que experimentamos. Puede que tu coche no arranque antes de tu reunión importante, o que tu jefe no te dé el ascenso que crees merecer. Al igual que Marco pudo elegir cuando la peste se abatió sobre él, tú también puedes elegir cuando te enfrentas a una situación problemática. Puedes elegir sentirte enfadado, despreciado, deprimido o derrotado, con lo que no conseguirás nada. O puedes entrenar tu percepción para no dejarte influir por lo que está fuera de tu control. Es una forma de autodisciplina que pone la calidad de tu vida en tus manos y no en las de otras personas o situaciones. Todo el reinado de Marco se basó en este principio rector. Como líder formidable, comprendió el poder que tenía y siempre separó sus percepciones de sus emociones. Se enfrentó a invasiones de tribus germánicas y a revueltas internas en su reino, pero sabía que no podía alterar estas situaciones a su favor. Su verdadero poder provenía de su interior, de cómo percibía estas penosas situaciones. Así que en lugar de reaccionar precipitadamente, no permitió que estos horribles efectos negativos le afectaran. En lugar de ello, se apoderó de su propia mente y fue capaz de tomar decisiones justas y desprovistas de cualquier apego emocional, incluso ante las situaciones más problemáticas. Abstenerse de imitar es la mejor venganza. Cuando alguien nos desprecia, lo fácil es devolverle el desprecio, pero ¿qué conseguiríamos con ello? Al enfrentarse a la rebelión de Casio, habría sido fácil para Marco ordenar a sus tropas que lo apresaran y asesinaran brutalmente por su insurgencia, utilizarlo como mensaje para todos los que se atrevieran a intentar arrebatarle la corona. En lugar de eso, fue compasivo y optó por perdonarle. La gente nunca cumplirá nuestras expectativas, así que en lugar de dejar que su comportamiento evoque nuestras emociones, es más prudente recurrir a lo que está bajo nuestro control, que es ser virtuosos. Mejor estoico y mejor humano. Así como la naturaleza toma cada obstáculo, cada impedimento, y trabaja alrededor de él, lo convierte para sus propósitos, lo incorpora a sí misma. Del mismo modo, un ser racional puede convertir cada contratiempo en materia prima y utilizarlo para alcanzar su objetivo. Ante todo, los estoicos eran realistas. Comprendían los desafíos de la vida, pero en lugar de rehuirlos, los abrazaban. La verdad es que la lucha es una parte esencial de la vida. Forja el carácter, desarrolla la resistencia y, en última instancia, conduce al éxito. Una vez más, este principio gira en torno a la percepción. Podemos percibir un obstáculo como un impedimento para nuestro progreso, un golpe de gracia del que nunca podremos recuperarnos, o como una virtud, una prueba de nuestra capacidad para responder a la adversidad. Sería absurdo ir por la vida evitando la lucha y el conflicto. Por el contrario, deberíamos acogerlos como una oportunidad para fortalecer nuestro carácter. El obstáculo nunca está en el camino. El obstáculo es el camino. Acepta las cosas a las que te une el destino y ama a las personas con las que el destino te une, pero hazlo con todo tu corazón. Marco Aurelio creía que la fórmula de la grandeza humana es aceptar nuestro destino sea cual sea. Esta noción está profundamente arraigada en la filosofía estoica. Te ocurra lo que te ocurra, debes amarlo, porque es tu destino. Epicteto se enfrentó a innumerables adversidades a lo largo de su vida, pero aún así, aceptó su destino sin quejarse. Fue torturado por un maestro que le torció la pierna y se la rompió, incapacitándolo permanentemente. En lugar de pasar el resto de su vida sintiendo remordimientos por sí mismo, Epicteto tomó el control de su mente y dijo: «No busques que las cosas sucedan como tú quieres. Más bien, desea que lo que suceda, suceda como suceda. Entonces serás feliz». La verdadera prueba de ser un estoico es no querer que nada sea diferente, ni mejor ni peor. La fuerza de una persona está en aceptar lo que el universo tiene reservado para ti y no resistirse a ello. Podrías dejar la vida ahora mismo. Deja que eso determine lo que haces, dices y piensas. Nadie comprendió su destino y amó su suerte más que Séneca. En el año 50 de nuestra era, Roma estaba gobernada por un emperador inseguro e injusto, Nerón. Era un dictador indiferente que no libraba a nadie de su ira, incluidas su propia madre y su hermana. Tras un atentado fallido contra su vida, Nerón reunió a todos los sospechosos de conspirar y los desterró o ejecutó.
Séneca fue acusado injustamente de ser uno de los que conspiraban contra la vida de Nerón, y aunque había sido su principal consejero, Nerón no lo perdonó y le ordenó que se quitara la vida. Séneca no solo aceptó su destino, sino que fue estoico hasta el último momento de su existencia. Como él mismo dijo, ¿qué necesidad hay de llorar por partes de la vida cuando toda ella exige lágrimas? Séneca se cortó las venas de los brazos y murió desangrado. A pesar de ser uno de los hombres más poderosos del mundo, Marco Aurelio reflexionó sobre la fugacidad de su vida. Cualquiera en su posición podría emborracharse muy fácilmente de poder, pero él se recordaba a sí mismo todo el tiempo a aquellos que han ido y venido, que no han dejado atrás nada del poder que acumularon con tanta avaricia a lo largo de sus vidas. En las meditaciones, Marco piensa en la moral como una inspiración para vivir su mejor vida y desprenderse de las cosas triviales. No veía la muerte como algo morboso, sino como una motivación para vivir una vida de virtud y gratitud por el tiempo que tenemos. Marco Aurelio dirigió un imperio romano que pasó por penurias y prosperidad. Fue criticado y alabado, amado y odiado, pero a pesar de todo, siempre recordaba las enseñanzas del estoicismo y la dicotomía del control. Hay cosas que están bajo nuestro control y otras que no. ¿En cuáles te centrarás? Si podemos aprender a emular las lecciones de Marco dominando nuestras percepciones, aceptando a los demás por lo que son, aceptando los retos inevitables como una oportunidad para crecer, amando nuestro destino y, por último, aceptando nuestra moralidad, entonces podremos vivir realmente una vida virtuosa, como la del propio rey filósofo. No pierdas el tiempo discutiendo lo que debe ser un buen hombre. Sé uno. El secreto de la libertad financiera en la crisis económica actual no se encuentra en ningún plan para hacerse rico rápidamente, ni en charlatanes de las redes sociales que intentan venderte su último curso. La verdad es que los principios más esenciales sobre la creación de riqueza se pueden aprender de la filosofía del estoicismo, con 2000 años de antigüedad. Tanto si quieres ser tan rico como Elon, como si solo quieres tener lo suficiente para no preocuparte más por el dinero, al final de este vídeo entenderás lo que la filosofía del estoicismo nos enseña sobre cómo hacerse rico, pero también por qué hacerse rico puede no ser lo que realmente deseas. ¿Con qué frecuencia te encuentras con alguien en las redes sociales que afirma tener todas las respuestas a todos los problemas financieros que tienes? La gente afirma ser expertos inversores, empresarios de éxito y visionarios económicos. Si eres como yo, lo único que quieres es poner los ojos en blanco ante estos esquemas para hacerte rico rápidamente, pero una parte de ti sigue considerándolo, aunque solo sea por un momento. La razón por la que nos detenemos a pensar, aunque no creamos a estos falsos gurús, es que todos queremos ser ricos de alguna manera. Puede que estés luchando contra las deudas o buscando una salida, o simplemente descontento con tu situación financiera. Puede que sueñes con unas lujosas vacaciones en un ático con bonitas vistas. Sea lo que sea, la sociedad nos ha condicionado a querer ser ricos, porque no hay mucho que podamos hacer sin dinero. Entonces, ¿cómo podemos conseguirlo? El principio más fundamental del estoicismo es centrarse en lo que se puede controlar. No siempre tenemos control sobre lo que nos ocurre, pero sí sobre cómo reaccionamos ante esas cosas. Esta sencilla idea de regular nuestras emociones cuando se trata de dinero podría ser la clave de la libertad financiera que deseamos. Tomemos como ejemplo a Warren Buffett. Vale 77.000 millones de dólares, pero sigue viviendo en la casa que compró hace 59 años por 31.500 dólares. A medida que se hacía más rico, no dejaba que las emociones y los impulsos le llevaran a comprar cosas caras que no necesitaba para presumir ante gente que no le importaba. Fue capaz de mantener los pies en la tierra y no dejar que el dinero le controlara, y mantener el control sobre sus finanzas. Una de las claves del éxito que la mayoría de la gente tiende a pasar por alto es la salud. El dicho de que la salud es riqueza es popular porque es cierto, y cuando estás sano, eres capaz de pensar con claridad, trabajar más duro y disfrutar de los frutos de tu trabajo cuando florecen. El camino hacia la riqueza no es una línea recta, está lleno de situaciones desafiantes y muchos obstáculos. Para tener éxito, hay que aprender a aceptar la incomodidad y seguir adelante incluso cuando las cosas se ponen difíciles.
El estoicismo nos enseña a aceptar la incomodidad, haciéndonos sentir incómodos nosotros mismos antes de que la vida lo haga por nosotros. Esto se llama incomodidad voluntaria. Los estoicos del pasado se tomaban unos días para vestir harapos y comer solo patatas. La idea es que si sabes que puedes sobrevivir con lo mínimo, la incomodidad no te perturba tanto. No hace falta tirar toda la ropa para practicar la incomodidad voluntaria. Cosas tan sencillas como ducharse con agua fría o comer alimentos insípidos a propósito pueden enseñarte a sentirte incómodo. Y esto no solo te preparará para cuando las cosas inevitablemente no salgan como quieres, sino que también puede aumentar tu gratitud. Otra forma de aceptar la incomodidad es pensar en el peor escenario posible y aceptarlo como una posibilidad real. Esto te ayudará cuando te des cuenta de que, aunque ocurra lo peor, seguirás estando bien. La falta de dinero ya está plagada de incomodidad, ya sea la vergüenza cuando no puedes reunirte con tus amigos para comer en un restaurante elegante, o cuando no puedes encontrar un trabajo que te pague lo que sabes que vales. Parece que el dinero puede provocar decepciones a diestro y siniestro. Si estás preparado para esta decepción, encontrarás una nueva sensación de libertad frente al control que el dinero ejerce sobre ti. Y una vez que te arriesgues a liberarte de ese control, te sentirás más inclinado a asumir riesgos mesurados. Asumir riesgos puede resultar incómodo y asustar, sobre todo porque conlleva la posibilidad o probabilidad de fracasar. Pero una vez que aceptas que el fracaso siempre es posible, puedes empujarte a ser más emprendedor e innovador. Basta con mirar los primeros puestos de la lista Forbes. Está llena de gente dispuesta a asumir estos enormes riesgos. Elon Musk fabricó cohetes reutilizables cuando la gente pensaba que era imposible. Mark Zuckerberg entró en un mercado con grandes actores y no tuvo miedo de competir. Y Jeff Bezos popularizó las compras en línea en un momento en que la gente pensaba que Internet era solo una moda pasajera. El fracaso no tiene por qué dar miedo. Los estoicos creen que es una oportunidad para crecer. La forma en que respondemos al fracaso da forma a nuestra resiliencia y nos enseña quiénes somos y en qué podemos convertirnos. Para adoptar este sentimiento, tenemos que aprender a desconectar el camino hacia la libertad financiera del resultado final. Tenemos que estar presentes. En lugar de pensar en cómo puede crecer una gran inversión específica en 5 años o en lo increíble que debe ser poseer un coche de lujo, céntrate en los valores, las acciones y los hábitos que te guiarán hacia el éxito financiero. Los estoicos hacen hincapié en 4 valores importantes: sabiduría, valentía, templanza y justicia. Podemos aplicar estos principios a nuestro viaje hacia la libertad financiera. La sabiduría nos ayuda a mantenernos ingeniosos a lo largo del camino, educándonos a nosotros mismos y permitiéndonos sopesar el riesgo frente a la recompensa de ciertas decisiones que queremos tomar. La valentía nos permite asumir esos riesgos, ya sea pidiendo un ascenso, cambiando de trabajo o confiando en un asesor experimentado para que le ayude a aumentar su patrimonio. La templanza se refiere al autocontrol que debemos encontrar a la hora de gastar dinero, sabiendo que aunque las recompensas son importantes, también lo es ser frugal. Y la justicia, la que puede escapársenos a algunos de nosotros, es cómo la pagamos. Cuando tenemos buena suerte y nuestras inversiones dan sus frutos, ya sea ayudando a colocar a tu familia y amigos, haciendo donaciones a la caridad o simplemente educando a otros sobre cómo has llegado a donde estás. La habilidad de aceptar esta realidad es uno de los principios más esenciales de la filosofía estoica. Nos enseña a no juzgarnos por parámetros que no podemos controlar. En su lugar, evalúa tu trabajo y tu éxito en función del esfuerzo que dedicas a un objetivo concreto, no del resultado. Al reorientar lo que valoramos cuando trabajamos para conseguir la libertad financiera, podemos llevar una vida más feliz y aliviar gran parte del estrés de no tener dinero. Porque ganar dinero nunca está totalmente bajo nuestro control. Podemos formarnos para optar a mejores trabajos, podemos estudiar cosas que no sabemos para tomar decisiones financieras bien pensadas, podemos dejar nuestro ego a un lado y pedir ayuda si no entendemos algo. Pero el dinero en sí, la riqueza con la que soñamos, no es algo que podamos predecir o planificar. Siguiendo las pautas establecidas por los filósofos estoicos hace miles de años, puedes crearte una nueva hoja de ruta y con suerte encontrarás lo que buscas.
Puede que no sean megayates ni cofres llenos de diamantes, pero te sentirás mejor que con esas cosas, porque lo que encontrarás es libertad. Libertad financiera. Y cuando llegues allí, seguirás teniendo estos principios para seguir viviendo, porque ser rico, sea lo que parezca para ti, también viene con la tentación. La tentación de gastar dinero en cosas solo porque puedes. Lo que sería prudente recordar que las cosas no nos hacen más felices. Los presupuestos siguen siendo necesarios. Las enseñanzas del estoicismo pueden de hecho llevarte a la riqueza sin tener que intentar algún plan para hacerse rico rápidamente. Pero lo que en realidad nos enseña es que hacerse rico no es realmente el objetivo. Lo son la libertad, la felicidad y la satisfacción, porque la libertad es una forma de vida, un viaje sin final. La riqueza, sin embargo, es solo un destino. La riqueza puede desaparecer de un momento a otro, la libertad permanecerá. Y si lo que buscas es felicidad, mira este vídeo a continuación para descubrir una guía sobre cómo comprar realmente la felicidad con dinero. ¿Cuál es su propósito de año nuevo? Para algunos, ser más productivos. Para otros, perder peso o simplemente estar más sanos. Para usted, puede que sea pasar más tiempo con los amigos y la familia, o escribir por fin ese libro que lleva un año posponiendo. Cuando el reloj marca la medianoche del 1 de enero, la mayoría de nosotros ya tenemos una lista de objetivos que queremos alcanzar, cosas en las que esperamos mejorar y hábitos que queremos abandonar desesperadamente. Todo ello en los próximos 365 días. Cuando pasamos la última página del calendario, sentimos una nueva esperanza. En realidad es un día más, pero a la mayoría de nosotros nos parece un nuevo comienzo. Y así acumulamos todas las cosas que queremos cambiar de nosotros mismos y todos los objetivos que esperamos alcanzar. Sin embargo, año tras año, la mayoría de nosotros no conseguimos alcanzar ninguno de esos objetivos. Hay una asombrosa falta de seguimiento de los propósitos de Año Nuevo. A la mayoría nos cuesta mucho cumplirlos. Empezamos con un montón de energía y motivación, pero todo eso se desvanece a medida que avanza el año. Los tiempos que corren en enero no recuperan su capacidad normal en marzo. Los hábitos alimentarios saludables se detienen en cuanto se produce un acontecimiento vital estresante y los hábitos de ahorro se desvanecen en cuanto surge una emergencia que requiere atención financiera. Para colmo de males, no solo acabamos por no conseguir lo que nos proponemos, sino que ese fracaso nos hace sentir aún menos motivados para alcanzar el siguiente objetivo, para perseguir el siguiente sueño. Nos lleva por un camino que nos convence poco a poco de que, para empezar, ni siquiera merece la pena fijarse esas metas. No es de extrañar que, a medida que uno envejece, sea menos propenso a plantearse propósitos de año nuevo. Los gritos, el estruendo de los fuegos artificiales y los espectáculos de luces en el cielo cuando el reloj marca la medianoche son menos emocionantes cada año que pasa. Pensándolo así, la situación parece bastante sombría, pero no tiene por qué ser así. La verdad es que una de las principales razones por las que la mayoría de la gente no cumple sus propósitos es que no tiene la fuerza de voluntad y la fortaleza mental necesarias para superar las situaciones difíciles. Pero aprendiendo de los estoicos, podemos entender mejor no solo cómo seguir con nuestra agenda establecida para el año, sino cómo crear objetivos adecuados desde el principio. Porque si bien es cierto que apenas el 10% de la gente cumple sus propósitos de año nuevo, nada dice que tú no puedas ser una de esas personas. Entender los propósitos de año nuevo desde el punto de vista del estoico comienza, como todas las cosas, con estoicismo, con la cuestión del control. ¿Qué está bajo nuestro control? A la gente le suele gustar fijarse objetivos muy ambiciosos y, francamente, poco realistas a principios de año. Muchas veces acabamos fijándonos objetivos que escapan a nuestro control, lo que nos aboca al fracaso incluso antes de tener la oportunidad de intentarlo. Digamos que tu objetivo para este año es perder peso. El primer paso del manual estoico sería averiguar y reconocer lo que no está bajo nuestro control. Comer sano y hacer ejercicio con regularidad están bajo nuestro control, pero otras cosas, como nuestro aspecto musculoso, por ejemplo, vienen determinadas en gran medida por la distribución de la grasa en nuestro cuerpo, que a su vez viene determinada en gran medida por la genética. Por lo tanto, si nuestro objetivo es tener un aspecto determinado, en lugar de llevar un estilo de vida más saludable, estamos abocados al fracaso.
Hay otras verdades más evidentes que la gente tiende a ignorar cuando se propone algo. Por ejemplo, que nuestra fuerza de voluntad es limitada. Cuando la gente decide ser más productiva o luchar contra una adicción, no se da cuenta de que la maquinaria que nos permite luchar contra nuestros impulsos no es infinita. Cada vez que nos defendemos de un antojo de comida poco saludable, por ejemplo, nos resulta mucho más difícil mantener esa disciplina más tarde. Es una de las principales razones por las que las personas que empiezan con fuerza con sus propósitos no acaban cumpliéndolos hasta el final. A principios de año, nuestra fuerza de voluntad está renovada. Estamos en la cresta de la ola de empezar desde el principio. Pero a medida que los días se convierten en semanas y las semanas en meses, esa fuerza de voluntad se agota poco a poco, hasta el punto de que la motivación con la que empezamos el año ya no nos puede llevar más lejos. El estoicismo predica que debemos ser conscientes de estas limitaciones mentales y físicas. Pretender que seremos capaces de imponer nuestros deseos es ingenuo. Por tanto, un método mejor para cumplir nuestros objetivos sería minimizar las soluciones en las que tenemos que usar la fuerza de voluntad. Los humanos estamos predispuestos por naturaleza a tomar el camino de menor resistencia. Así que deja que ese camino sea el que quieres para este año. Si quieres llevar una vida más sana, empieza por deshacerte de toda la comida basura que tienes en casa y sustituirla por opciones más saludables. Así, cuando tengas hambre para picar algo, te será más fácil coger una manzana de la nevera que conducir hasta la tienda para comprar patatas fritas. Este es un enfoque mucho mejor que intentar pasar de una comida trampa a la siguiente. Si quieres hacer más ejercicio, abónate al gimnasio que esté más cerca de donde vives. Sí, puede que no sea el más elegante ni tenga los mejores entrenadores, pero cuanto más fácil te resulte ir, más probabilidades tendrás de seguir entrenando de forma constante durante todo el año. A los que tenemos fuerza de voluntad para seguir adelante, nos suelen frenar fuerzas externas, como que se estropee el aire acondicionado justo cuando llega la ola de calor del verano, o una mala ruptura que nos obliga a darnos un atracón de comida mientras lloramos hasta quedarnos dormidos cada noche. Las razones por las que estas cosas nos impiden perseguir nuestros objetivos no son porque sean intrínsecamente malas, sino más bien porque son inesperadas. Es como la lluvia. Cuando estamos fuera sin paraguas y empieza a llover, nos sentimos mal, pero no lloramos ni dejamos todo lo que estábamos haciendo. Porque aunque empaparse es algo malo, hemos aprendido a aceptar la posibilidad de que llueva y, a su vez, hemos tenido que lidiar con sus consecuencias. Nos vamos a casa, nos secamos la ropa, nos preparamos una taza de cacao caliente y seguimos con nuestro día. Tenemos que aprender a hacer lo mismo en todos los aspectos de nuestra vida. Tenemos que darnos cuenta de que pasarán cosas malas. Así es la vida. Podemos tratar estos malos sucesos como un tsunami destinado a destruir todo lo que hemos construido. O podemos tratarlos como la lluvia, solo un pequeño inconveniente temporal. Según los estoicos, esa es la diferencia entre experimentar un contratiempo y sufrirlo. Los contratiempos forman parte de la vida, son normales, rutinarios, y debemos esperarlos, pero debemos aprender a no dejarnos vencer por estos contratiempos. En lugar de eso, el profesor de filosofía William B. Irvine dice que puede ser útil pensar en los reveses como una forma de halago de los dioses estoicos, una oportunidad para demostrarte a ti mismo que eres más que ese adversario. Esto elimina la reacción instintiva de ¿por qué a mí? Y en su lugar te permite centrarte más en lo que hay que hacer para superar el obstáculo y continuar el viaje hacia tu visión. La mayoría de nosotros pensamos en el año como un sprint y no como el maratón que es, y por eso, cuando sufrimos algún contratiempo, a menudo tiramos todo por la borda y decimos esa temida frase: empezaré de nuevo el año que viene. Al cambiar nuestra mente de un sprint a un maratón, podemos centrarnos en el proceso, sin preocuparnos demasiado por el objetivo final. En lugar de decir que quieres hacer 20 flexiones antes de que acabe el año y machacarte cuando no hayas alcanzado ese objetivo en marzo, es mejor fijarse el objetivo de intentar hacer una flexión más. Por simple que parezca, esto te permite centrarte más en el proceso de hacer una dominada y mejorar cada vez, sin preocuparte demasiado por un objetivo final arbitrario. La razón por la que solemos esperar hasta el año nuevo para fijarnos objetivos es algo que se denomina efecto de nuevo comienzo.
caracterizado por su nombre, somos más propensos a fijarnos nuevos objetivos cuando sentimos que empezamos de cero. Por eso es más probable que decidas hacer un cambio en tu vida un lunes o justo después de unas vacaciones. Pero lo cierto es que ninguna fecha del calendario es más especial que otra. El lunes no es mejor que el miércoles y el 1 de enero no es mejor que el 13 de marzo. Lo único especial de estos días y fechas es la idea de valor que hemos puesto en ellos. Y aunque es bueno aprovechar al máximo este efecto de nuevo comienzo, es contraproducente atarnos tan fuertemente a ellos que no hagamos los cambios que necesitamos hasta que no empecemos de nuevo. Así que si ya te has quedado corto en tus objetivos, no tienes por qué esperar al año que viene para empezar de nuevo, porque hoy es tan buen día como cualquier otro para volver a empezar.